Y nosotros cambiamos completamente de tema, porque 30 estudiantes de liceos emblemáticos de la comuna de Santiago han sido expulsados durante este año por cometer o estar vinculados a hechos de violencia. Sin embargo, mientras la alcaldesa Iracy Hasler ha confirmado esta información, casi en forma paralela en el día de ayer se registraron nuevos incidentes en el liceo de aplicación, donde incluso un inspector fue rociado con un líquido acelerante. Queremos analizar lo que está pasando en el mundo de la educación junto a Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y también exministro de Educación de nuestro país. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Raúl. Muy bien, muchas gracias, Carla. Gracias por estar con nosotros. Una vez más estamos hablando de violencia, además en colegios, liceos que han sido emblemáticos. Hoy día no sé cuánto queda de eso, uno lo pone como entre paréntesis. ¿A qué obedece, cree usted, Raúl, que sistemáticamente gobierno tras gobierno no se ha logrado erradicar esto? Que pese a que es grave, ayer la alcaldesa decía que corresponde a hechos aislados dentro de la comuna. Sí. A ver, acá hay varias cosas importantes a analizar. Primero, claro, el tema de fondo, ¿cierto? La convivencia escolar y cómo somos capaces de abordar con efectividad la sana convivencia. Y hay un tema aquí que es muy relevante. Obviamente, la pandemia, hay una serie de elementos que influyen, pero hoy día lo que corresponde es hacerse cargo rápidamente de ese diagnóstico. Los jóvenes en edad escolar, ha quedado ya, lamentablemente, se ha ido demostrando, han perdido herramientas para resolver sus conflictos. La violencia surge muchas veces como una expresión frente a la falta de herramientas para resolver conflictos. Y por eso es fundamental trabajar en las escuelas para que los jóvenes tengan esas herramientas distintas a la violencia. Ahora, en ese contexto, hay temas que son más bien, uno puede decir, políticos o de sentido de autoridad, que hoy día no están pasando la cuenta. ¿Por cuánto tiempo escuchamos desde personas que hoy día están incluso en situación de poder, que cada acción de recuperar la autoridad, de recuperar la disciplina en un liceo emblemático era un acto de criminalización de la protesta social? Cuando se discutió, por ejemplo, la ley de aula segura, que lo que hacía era súper simple, le entregaba atribuciones a los directores de los establecimientos educacionales para poder tomar medidas disciplinarias frente a hechos de violencia grave, la oposición de entonces, y hoy día quienes están en la obligación de tomar medidas, sistemáticamente dijeron que era un acto de criminalización de la protesta. Y no es un acto de criminalización de la protesta el tomar medidas disciplinarias frente a hechos que incluso son delictivos. A mí me parece bien la noticia, no la noticia de la violencia, sino que se sepa que el municipio de Santiago está tomando medidas concretas y que hay alumnos expulsados, alumnos con la matrícula cancelada. Por supuesto que no es el objetivo de la política, pero lo que no puede ocurrir es que nos vendemos los ojos, digamos, y no se tomen esas medidas. Y a la hora de solucionar el problema, ¿cuánto influye o cuánto ha afectado de alguna manera en que hayan pasado, por lo menos en la comuna de Santiago, donde están los mayores problemas, 3 alcaldes de diverso sello político? La alcaldesa Carolina Toa tenía una forma de mirar el problema, el alcalde Alessandri otro, la alcaldesa Hasler otro, todos además de diferentes miradas políticas sobre el país. ¿Cuánto ha influido eso de que no haya una sola línea para combatir el problema? Yo creo que ha influido muchísimo, sobre todo el hecho de que no se ha visto en ese periodo de tiempo un consenso que tiene que ser evidente de una condena absoluta a la violencia. Si tú te fijas, a lo largo de todo este periodo, lo que caracteriza en estos distintos periodos es que nunca hubo una condena total, absoluta, a los actos de violencia. Frente a algunas medidas que se tomaban, siempre habían grupos que apuntaban a esto que yo señalaba hace un rato, a que no se podía recuperar la autoridad porque era criminalizar la protesta social. Y yo creo que ese enfoque es un enfoque que causó efectivamente mucho daño a la hora de darle atribuciones a quienes tienen que tomar medidas. Los directores de los establecimientos están hoy día en una situación muy compleja, porque de alguna forma ellos saben que necesitan tomar medidas concretas, además de un trabajo sistemático para recuperar la convivencia, y necesitan el respaldo de sus autoridades. Pero esas autoridades no siempre estuvieron en la misma línea, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Actúan con fuerza, se sienten respaldados. Yo creo que hoy día, a lo mejor en esto se marca un punto de inflexión y puede, a lo mejor, generarse un cambio radical en el sentido de que no exista nadie en Chile, y menos quienes tienen facultades, que tienen que ejercer autoridad,
que esté en contra de la condena sistemática a la violencia. Ahora, pareciera haber un giro ahí que incluso algunos le critican a la alcaldesa Hasler por las expulsiones que ayer se reconocen ha habido después de más de 500 causas abiertas, según los protocolos y los reglamentos internos de las comunidades. Ayer se daba cuenta de 30 expulsiones a raíz de hechos graves dentro de colegios de la comuna de Santiago, y algunos apoderados acusaban a la alcaldesa de girar, y que en el fondo esta mirada distinta que ella tenía de la protesta, de la movilización de los estudiantes, hoy día se transformaba nuevamente en ese discurso represivo que habíamos escuchado anteriormente. Primero, ¿detecta que hay un giro? Y si hay ese giro, ¿es positivo que haya ese giro? A ver, yo no veo con tanta claridad un giro. Hay una noticia hoy día que se sabe que un grupo de alumnos bastante minoritario, si uno mira en términos generales las olas de violencia, han sido expulsados. Yo creo que eso es bueno que se sepa. Si eso significa un giro en la manera en que la autoridad se va a ejercer, está por verse. Estos apoderados que tú señalas, Carla, que ahora están, reclamando de que por qué se toman medidas disciplinarias, bueno, eso es consecuencia precisamente de que se sentían respaldados. Quienes ejercen violencia se sintieron respaldados por mucho tiempo. Y esa es la peor receta para poder dar esto. Yo creo que ahora la alcaldesa de Santiago tiene una oportunidad que no puede desaprovechar. Ya, en el fondo, se ha dado a conocer que se han expulsado alumnos. A ver, para ponerlo en el contexto, lo decían ustedes en la nota, ayer fue rociado con un acelerante tremendo, un inspector de un liceo. Entonces, no estamos hablando aquí de indisciplinas leves, de que la gente no se puede poner de acuerdo, estamos hablando de actos son delictuales. A mí igual esto me genera ruido, porque en el fondo decimos, ayer se le tiró acelerante a un inspector como que fuera la primera vez que pasara, y no es la primera vez que pasa. En el Instituto Nacional eso ya pasó, y todos nos alertamos en ese momento, y después todas las cosas siguieron en la misma línea y seguimos viendo la violencia, que yo a estas alturas también me sorprende que se catalogue como casos aislados, porque ya a estas alturas, con la frecuencia y la periodicidad con la que estamos dando cuenta de buses quemados o veroles blancos dentro de los colegios, uno diría es bastante sistemático. Entonces, no sé por qué hoy día se genera, obviamente que es una situación gravísima, pero esta situación se ha venido repitiendo en el tiempo, y no es el primer inspector, no es el primer profesor amenazado, no es la primera vez que hay acelerantes o molotov dentro de los colegios. ¿No hay cierta naturalización en el fondo? Bueno, ese es el punto. Yo creo, esto es súper interesante, es dramático, pero es interesante en términos del análisis, comparar los hechos. Estamos hablando hoy día de un inspector que fue rociado con un acelerante. Cuando se tramitó la ley Aula Segura, en ese mismo contexto, y de hecho fue algo que motivó la presentación de ese proyecto, se había rociado con benzina a un asistente de la educación de uno de estos mismos liceos emblemáticos. Sí. En ese momento, la resistencia a la aprobación de esa ley fue brutal. Ustedes se acordarán. De hecho, se perdió en el Senado y luego hubo que recuperar ese proyecto, porque se estaba criminalizando la protesta. Se llegó a decir que rociar a un profesional de la educación con combustible era un acto que, en el fondo, era válido porque era parte de una protesta social. Eso es absurdo. Y cuando se instala políticamente ese discurso, eso tiene efectos. Y eso es lo que hoy día tenemos que tener muy claro. Los dichos de las autoridades y el respaldo tácito o explícito de ciertas autoridades a la violencia tiene consecuencias. Y la única manera de terminar con eso es, por un lado, no dar ninguna señal de que se va a seguir normalizando y, por lo tanto, ser muy claro en la condena, en la sanción y trabajar, además, los temas de fondo. Y un tema muy cortito. Sí. La alcaldesa dice son hechos aislados. Habrá que ver cuántas personas son las que participan, pero lo que no podemos permitir es que incluso siendo hechos aislados, incluso siendo grupos minoritarios, se ponga en jaque el derecho a la educación de los miles de alumnos que sí esperan tener sus escuelas abiertas, funcionando con continuidad. Entonces, aislados o masivos, lo que se necesita es una condena clara de las autoridades y dejar la ambivalencia. Yo espero que frente a estos pocos apoderados que están reclamando porque se toman medidas disciplinarias, espero que la alcaldesa no cambie su postura y sea muy clara en decir que aquí lo que vale es el derecho a la educación de miles y la sanción respecto de los pocos que pueden ser, pero que están poniendo en jaque a la educación pública en Chile. Son ellos los que están destruyendo la educación pública. Raúl, hemos ocupado buena parte de esta entrevista para comentar lo que hizo o no hizo, o dijo o no dijo la alcaldesa de Santiago en torno a este problema. ¿Nos falta un abordaje más a nivel de Estado, más del Ministerio de Educación? ¿Hasta dónde llegan las facultades? ¿Cuál fue su experiencia? Por ejemplo, usted me va a hablar de Aula Segura, pero eso ya vemos que no ha sido efectivo.
¿qué más se puede hacer? ¿Puede haber una intervención directa o nos afecta el hecho de que los colegios sean hoy día municipalizados? Hay una combinación. Ciertamente la gestión específica la tiene cada sostenedor, Sí. pero el diseño de la política pública parte fundamentalmente desde el Ministerio en acuerdo con el Congreso. Y ahí uno esperaría acciones mucho más concretas. Hay algunos planes. Se ha puesto de nuevo en vigor un programa que se llama Habilidades para la Vida, pero ese programa está sistemáticamente mal evaluado por la Dirección de Presupuesto. No sé qué sentido tiene seguir insistiendo Porque pasa el viernes. en programas que están mal evaluados. Otros programas que se llama A Convivir se Aprende, pero que ha tenido muy poca escala, muy poca gestión, muy poca atracción por parte de las autoridades. Y, por otro lado, vemos cómo la agenda del Ministerio de Educación, lamentablemente, está capturada por grupos de interés. Hoy día, de lo poco que se habla de educación, de lo poco, porque prácticamente no se habla, es de la violencia y, por otro lado, de las negociaciones bastante opacas que está teniendo el gobierno con el Colegio de Profesores respecto del pago de la llamada deuda histórica. No sabemos cuánta plata hay. Entonces, Raúl, mi pregunta es si las cosas estarían mejor si es que el colegio no fuera municipal, si fuera a cargo del Estado. no necesariamente. No, al contrario, la gestión local es muy útil. El sostenedor que está exclusivamente dedicado a esas funciones, obviamente que tiene mayor capacidad de gestión que alguien que lo mira de afuera con distancia. O sea, acá el punto está en que tienen que combinarse los objetivos de la política, la gestión enfocada a esos objetivos y darle prioridad. Si la verdad es que educación dejó de ser prioritario, lamentablemente, hace cierto tiempo. Esto es bien insólito, ¿eh? Porque dentro del desarrollo estratégico de los países, la educación, si no está en el uno, por lo menos está en los tres primeros temas. Y claro, uno piensa cuánto énfasis se le ha dado al tema de la educación, cuánto se ha logrado controlar, por ejemplo, el tema de la violencia, y cuánto se ha logrado el objetivo de fortalecer la educación pública, que es gran parte de la explicación de las protestas, de lo que se ha movido en términos de leyes durante los últimos años y varios gobiernos la agenda. Y lejos de fortalecerse la educación pública, hoy día vemos que hay muchos de estos colegios que eran buenos, que hoy día ya no tienen ese mismo rendimiento, que sobran cupos en vez de tener más personas que quieren entrar. ¿A qué responde esto? Yo no sé si hay un exceso de buenismo en el sentido de que se perdió la autoridad porque, pucha, ¿cómo vas a sancionar a un joven que podría no volver al colegio, por ejemplo, si tú lo expulsas? Por lo tanto, no expulsemos a nadie. O si hay una utilización política también de los colegios, de los colegios públicos en este caso, que después se expresa no sé, en otro tipo de movilizaciones con otro tipo de intereses más adelante. Yo creo que Además que, perdón, porque ayer, y perdón que me alargo un poquito, pero el joven que fue aprendido después de los incidentes en la aplicación es mayor de edad, o sea, es más grande en el fondo, está en el colegio todavía, pero tiene más de 18 años, es una persona adulta, con derecho a sufragio. Puede haber ahí un vínculo más político, un interés más político también. Sí. Bueno, es una combinación de todos esos factores. Por un lado, una extrema politización del debate educativo que se materializó en la educación pública. Esa polarización del debate llevó precisamente a que la educación pública fuese una especie de trinchera. Y en eso, la normalización de la violencia, la utilización de métodos que son ciertamente ajenos a lo que debe estar ocurriendo en una sala de clase, se instaló y hoy día nos está pasando la cuenta. Raúl, ¿y qué se puede esperar? Porque las imágenes son dramáticas, estos problemas los hemos visto hace ya muchos años, son estudiantes que están hoy día en el colegio, que ya vivieron además la pandemia, el estallido social, en este año que tendría que ser normal, que se acabó la restricción sanitaria, tampoco están recibiendo una buena educación. Las taras que ellos tienen en su formación, ¿se pueden recuperar en algún instante o no? Sí, pero hay que gestionarlo, hay que trabajarlo. O sea, hay un tema fundamental. La educación pública está... ustedes decían cómo se ha deteriorado la educación pública. Sí. El principal factor de deterioro de la educación pública es precisamente cómo la violencia, la interrupción, las tomas, la paralización se han transformado en la tónica en algunos de estos establecimientos. ¿Y cómo recuperamos a ese chico que no ha recibido la educación que corresponde? Primero hay que hacerse cargo muy temprano del problema. Ciertamente es distinto un joven de 18 años que ya en el fondo entra una lógica lamentablemente delictual a estas alturas. De hecho, responde penalmente, ya no responde a sus padres por él. Es una mirada distinta que un niño, un joven que a temprana edad empieza a recibir las herramientas en el sistema educativo para poder solucionar problemas por una vía diferente. Por eso sacándolo un poco como de la violencia o de estas cosas específicas que son graves y que hay que hacerse cargo, es fundamental que el debate educativo vuelva a estar en el centro de lo que pasa en Chile. Hoy día no se habla de educación parvularia. La CACEN mostró, por ejemplo, cómo a los padres de
incluso a las familias más vulnerables, no les parece útil, no le ven utilidad enviar a sus hijos a la educación parvularia. Cuando preguntamos por qué no los llevan, no es por un problema de falta de cobertura, de falta de cupo, es porque no lo consideran necesario. Y eso se hace más fuerte en los sectores más vulnerables, que son los que más necesitan ese apoyo. Entonces, foco en educación parvularia, foco en la recuperación de los aprendizajes y el desarrollo socioemocional de los jóvenes después de la pandemia. Eso está al margen. Por eso yo hablaba de cómo está, lamentablemente, la agenda educativa está súper capturada por la violencia y capturada por grupos de interés. Yo insisto, si uno pregunta qué está pasando en el Ministerio de Educación hoy día, los esfuerzos del Ministerio de Educación están puestos en cómo llegar adelante en una negociación con el gremio. ¿Para qué? Para evitar que el gremio promueva paralizaciones. ¿Dónde? En la educación pública. Entonces, es un círculo totalmente viciado en que los grupos de interés capturan la agenda y quienes tienen que modificar eso toman palco. El Congreso está totalmente ausente de lo que está pasando en esto. El Ministerio de Educación hubo un cambio de ministro, pero no se ha notado para nada el cambio en la gestión. Y la ciudadanía está al margen. A Chile, lamentablemente, y esto es muy grave, dejó de importarle lo que pasa en la educación, y eso tiene costos hoy día y tiene costos muy graves hacia el futuro. Ya, bueno, esperemos que no sea así o que al menos se retome la urgencia y que se logre evitar estos hechos de violencia que hemos visto en colegios, además que solían ser tan destacados. Gracias, Raúl Figueroa, exministro de Educación. Gracias por estar aquí. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.